En nuestra vida suceden cosas que normalmente no entendemos. Y esto es porque más altos que nuestros pensamientos están los pensamientos de Dios. La Biblia en Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Acompáñeme, soy Luis Caicedo, y en los próximos minutos, a través del siguiente testimonio, usted tendrá aliento, buenas noticias para tu corazón. En Jeremías 29:11 la Biblia dice: porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La historia que hoy vamos a ver es una de aquellas que parece de telenovela, pero es la vida real. Él estaba padeciendo una enfermedad que lo tenía al borde de la muerte. Su esposa le había pedido el divorcio y en su desesperación él había planeado la manera de quitarse la vida. Pero en ese momento Jesús apareció en su camino y cambió la historia. Soy el doctor José Salazar, dirijo una fundación Clemencia, es un asilo de ancianos que abarca al cuidado y atención de todos los ancianitos. Quiero contarles mi vida y cómo fue que mi vida empezó a cambiar desde que le conocí al Señor. Son prácticamente 21 años que le conocí al Señor y mi vida fue cambiando. Quiero contarles. Mi vida estaba en fracaso, en destrucción, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Yo me sentía un fracasado, me sentía una persona destruida, sin motivaciones, todo iba cada día peor y peor y cada vez se empeoraba más mi situación con el estado de salud. Mi nombre es Adriana Maya y llevo 37 años de casada con el doctor José Salazar. En un principio, cuando empezó nuestra vida matrimonial, yo era muy jovencita, nos casamos muy jóvenes y nos casamos muy enamorados. Todo fue color de rosa y principalmente para mi concepto, que era una joven muy vanidosa, muy materialista, la felicidad para mí significaba el éxito material. Y en un principio todo marchaba bien, mi esposo trabajaba, yo también trabajaba en un banco, llegamos a tener 2 preciosas niñas y teníamos todas las comodidades, estabilidad, salud, todo lo necesario. Soy Fernanda Salazar y juntamente con mis padres estamos a cargo de la dirección de lo que es el asilo anciano Sofía Ratinaud de la Fundación Clemencia. El problema empezó cuando mi esposo empezó a decaer en su salud, inexplicablemente. Él como médico se hizo exámenes, había poca sintomatología, pero él iba decayendo porque todo lo que él comía le hacía mucho daño. Mi salud era deprimente, mucho cansancio, mucho sueño, dolor de cabeza, no tenía ni siquiera ánimos, peor las fuerzas para estudiar o para trabajar. Iba bajando de peso y decayendo emocionalmente, a tal punto que tuvo que dejar su trabajo en el consultorio, que él trabajaba como médico, tuvo que cerrar su consultorio y toda la carga económica de la manutención de mi hogar cayó sobre mis hombros. Los recuerdos que puedo tener de mi niñez es que mi niñez en un inicio fue muy feliz, yo no tenía problemas, me sentía muy contenta, siempre jugando, siempre en mi casa muy grande. Recuerdo que mi papá en ese entonces no trabajaba, pero mi mamá siempre estaba velando por todas las cosas que nos falten, si necesitábamos ropa, comida, zapatos, muñecas, todos los juguetes que
que pudimos haber anhelado lo tuvimos. Hasta un momento específico de mi niñez cuando todo empezó a cambiar. Mi esposa querida quería apartarse de mí. Yo me apoyaba en ella, pero ya no había solución para nada. Yo ya había estado graduado de médico y como médico yo me examinaba los síntomas, trataba de ponerme un diagnóstico, no encontraba el diagnóstico, consulté a médicos especialistas, compañeros míos, amigos especialistas. No había solución para mí. Me recomendaron psicólogos, me decían, tu problema es emocional. No había solución para mí. Mi problema psicológico tampoco había solución para mí. Acudí a los homeópatas, acudí a los bioenergéticos, acudí a muchas personas que podían darme la mano. No había solución para mí. Muchas personas creemos y basamos la felicidad en lo material y yo era una de esas personas. Al faltar lo económico empezaron los disgustos con mi esposo, como él ya no podía trabajar, yo empecé a llevar la manutención de la casa, el pago de pensiones de las niñas, de arriendo, todos los gastos, y él empezó a quedarse en casa porque ya prácticamente él estaba postrado. Sentía mucho coraje, muchas veces yo pensaba pues que él se estaba haciendo, estaba extremando sus síntomas y que no estaba enfermo, y eso me causaba mucho malestar. Poco a poco, como ya les comento, fuimos de casa en casa, fuimos cambiando nuestro estilo de vida cada vez. No había regalos en la Navidad, no había para esto, no había para el otro, no había para las pensiones de los colegios. Y mis problemas se agravaban en mi hogar, en mi salud, aumentaban las deudas, no podía trabajar, no podía estudiar y mi problema se aumentaba más. Lo único que hice fue buscar amigos dentro de mi propia familia también y buscar consuelo en el alcohol. Yo me sentía muy angustiada, desesperada con esta situación porque veía como mi hogar se iba destruyendo. Yo hacía esfuerzos por comprenderle a mi esposo, pero eso iba en contra de mis anhelos y de mi concepto que yo tenía de la felicidad. La situación empeoró porque en su depresión mi esposo empezó a tomar, empezó a hacerse alcohólico. Muchas veces que yo iba por la casa, cuando arreglaba la casa, encontraba que tenía botellas de licor detrás de los servicios higiénicos, dentro del closet, y eso me producía más coraje, me producía mucho un sentimiento de que yo era una víctima de lo que estaba pasando. Yo en ese momento no me daba cuenta de las cosas, el porqué de las cosas, como un niño no se da cuenta el porqué, pero me daba cuenta de que nosotros empezamos a cambiarnos de domicilio y nos cambiábamos de casa en casa, de casa en casa. Todo ese amor que habíamos sentido se iba terminando y eran ofensas, mucho dolor de mi parte, me sentía frustrada hasta tal punto que llegué a pedirle el divorcio a mi esposo. El tabaco y el trago no faltaban en mi casa todos los días prácticamente. Empecé cada semana, sábados, domingos, después miércoles, después de jueves, después de martes prácticamente, aunque sea un bocadito todos los días, trataba de consolarme en mi vida. Mi papá recurría a mucho alcohol por la depresión de su enfermedad. Él siempre, recuerdo que todas las semanas ya empezó a tomar una cosa ya muy exagerada, jueves, viernes, sábados y domingos, era fiestas y fiestas con mis tíos. Y él empezó a abusar mucho del alcohol, así. De esta manera, poco a poco, se iba su salud empeorando cada vez. Yo ya no quería seguir en esa situación, sentía todos mis metas que se habían frustrado y no consideraba para nada la situación de él. Era una persona extremadamente fría, extremadamente calculadora y materialista. No había solución, cada vez se hundaba peor mi salud, peor mi trabajo. Mi esposa me dijo, después de 15 años de matrimonio, me dijo, la única solución es que yo coja mi camino, tú escoge tu camino, vamos a vivir con nuestros padres y prácticamente yo le pongo el divorcio y ya no aguantamos más de esta situación.
para mí fue una cosa tremenda, tremenda porque no había solución. Encima de todo, los problemas que yo tenía, mi salud, mi trabajo, mi familia, mi esposa querida, quería apartarse de mí. Yo me apoyaba en ella, pero ya no había solución para nada. Lo que me vino a la cabeza fue suicidarme. Ya no aguantaba más. Empecé a sentir un rencor, un resentimiento, ya no le podía ver a mi esposo, sentí un rechazo, todo mi cariño se había acabado. Muchos momentos pasó por mi cabeza suicidarme, me tomaba licor, me tomaba cosas que ya prácticamente me intoxicaban y no había solución. Empezamos a perdernos el respeto, hasta el punto que llegamos a golpearnos. Y esta situación ya la percibía a mis hijas, a pesar que eran pequeñitas, mis dos niñas, ya la percibían esta situación. Y pasó en una ocasión algo que me impactó mucho, porque empezamos a discutir con mi esposo, empezamos a gritarnos, y mi hija segunda, Fernanda, ella estaba sirviéndose un postrecito, una gelatina, y cuando yo puse mi mirada en la gelatina y veía que la gelatina temblaba y eran las lágrimas de mi hija que caían sobre la gelatina. Entonces eso me impactó y a mi esposo le dije, no es justo lo que estamos haciendo, tratemos de arreglar nuestra situación. ¿Por qué si nosotros nos queríamos tanto, nos comprendíamos, por qué hemos llegado a esta situación que todas las ilusiones se han acabado, parece que ya no hay esperanza para nosotros? Pero tratábamos en vano de volver a sentir lo que habíamos sentido, de perdonarnos. Creo que conozco, si no es todas las iglesias de Quito, el 80% de todas las iglesias católicas en Quito, a las cuales yo recuerdo que domingo a domingo visitábamos en busca de Dios, en busca de un cambio para nuestras vidas, e especialmente la sanidad para mi papá. Había un pensar en mí de alguna ilusión, alguna motivación que vuelva a revivir ese amor, ese respeto que habíamos perdido. Y mi idea era que el tener un nuevo hijo iba a traernos esa ilusión, esa motivación a renovar nuestro matrimonio. Después, como mi padre no conseguía obtener la sanidad de la enfermedad que padecía por medio de las visitas a las iglesias, empezamos a visitar en Otavalo a los curanderos. Como una niña, con mi hermana no nos dábamos cuenta de la gravedad de la situación. Nos parecía muy divertido esos viajes a Otavalo, pero también me parecía extraño que después, nos quitaban a nosotros también, primero a mis padres y después a mí nos quitaban la ropa y después nos azotaban con ortiga. Después este chamán o brujo empezaba a tomar alcohol y después nos soplaba en la cabeza. Todo ese tipo de cosas eran muy extrañas para mí, pero también un poco divertidas. No las entendía bien, la gravedad del asunto. Pero poco a poco me fui dando cuenta que en realidad era algo grave que estaba pasando en mi casa, ¿no? Yo recuerdo que en el último aborto que tuve ya pues había la ecografía. Entonces los médicos detectaron que había un problema de cromosomas, que las criaturas yo las abortaba porque no se formaban bien en mi vientre, se formaba el saco embrionario, pero no se formaba muchas veces la criatura. Entonces al llegar los 2 meses mi organismo expulsaba, o también había malformación del feto. Cuando el médico ya nos dio el diagnóstico que había una alteración de cromosomas, yo recuerdo que le dije, doctor, hágame cualquier tratamiento, aunque sea algo doloroso, pero quiero tener otro hijo, necesitamos tener otro hijo. El doctor no sabía nuestros problemas, pero para mí era como una solución, una renovación de nuestro matrimonio. Y me acuerdo que el doctor me dijo, imposible señora, porque ustedes tienen problema, alteración de cromosomas, es imposible. Y le dijo a mi esposo, colega, te recomiendo que tú le hagas llegar a tu esposa, porque si algún embarazo de ella prospera, ustedes van a tener un monstruo, un niño sin brazos, sin piernas.
Mi enojo hacia mi esposo con eso aumentó porque yo dije, él debe ser el del problema, él anda enfermo y hasta eso me ha negado el derecho de ser nuevamente madre. Empecé a sentir un rencor, un resentimiento, ya no le podía ver a mi esposo, sentí un rechazo, todo mi cariño se había acabado y me sentía frustrada y una situación terrible. También me acuerdo que una vez, estando en nuestra casa, él perdió totalmente el conocimiento, llegaron mis tíos y él verdaderamente no conocía a nadie y nos asustamos mucho y ahí me di cuenta en realidad que él estaba muy delicado de salud. Y cada vez que yo salía a mi trabajo, porque yo era la persona que mantenía el hogar, mi esposo ya no podía trabajar, yo salía en la mañana y decía, hoy sí voy donde el abogado y voy a hacer los papeles de divorcio, y a la tarde regresaba y no lo había hecho y me decía, soy una cobarde, no puedo tomar decisiones. En esas condiciones, el Señor mismo me evangelizó. Las alabanzas quebrantaron nuestro corazón y Él cogió de mi mano y llorando nos entregamos al Señor. Pasó el tiempo y como para ya tomar una determinación, yo decidí renunciar a mi trabajo, con lo cual los dos quedamos sin trabajo. Pero en vez de eso, acelerar el divorcio, más bien el estar ya lejos de muchos consejos de malas amigas que yo tenía en mi había mucha escasez porque ya mi esposo no trabajaba y yo tampoco, como que me tranquilicé. Y un día fue algo maravilloso porque encontré en mi casa una Biblia, una pequeña Biblia que había viajado con nosotros porque desde que mi esposo empezó a enfermarse y tuvimos nuestra casa, nuestra comodidad, cada vez seguíamos bajando nuestro nivel económico, nuestro estatus, hasta que llegamos a arrendar 2 cuartos húmedos. Todo se había acabado económicamente, estábamos completamente fracasados. Y fue que encontré yo una Biblia y la empecé a leer, la leía y el confrontarme con la palabra de Dios produjo en mí como que Dios me puso ante un espejo y pude ver mi naturaleza egoísta, vanidosa, una mujer que no valoraba ni a su familia, que solo pensaba en buscar una solución para mi problema y abandonar a mis hijas y buscar solo lo material. La Biblia me confrontó con mi manera de ser y me acuerdo que había tardes que yo lloraba, pero ya no lloraba como antes diciendo, ay Dios mío, pobre de mí, soy una víctima, mira lo que me pasa. Yo lloraba diciendo, Señor, mira cómo soy yo. Soy una mujer egoísta, una mujer sin sentimientos, materialista. Perdóname, Señor. Perdóname por haber sido tan cruel con mi esposo, con mi familia. Cámbiame, Señor. Quisiera nacer de nuevo. Yo no había leído en la Biblia acerca del nuevo nacimiento, pero en mí había un sentimiento de querer volver a empezar. Pasé por una calle, Selva Alegre, y 10 de agosto recuerdo, ahí había un letrero que decía Iglesia Centro Cristiano Bethesda, Asambleas de Dios. Me empujó ahí un viento que yo no supe cómo estaba ahí adentro, y una señorita me dijo, ven acá, aquí se hace estudios de la Biblia, de la palabra, y venga para que aprenda a cantarle al Señor Jesucristo y le alabe a Dios. Un día mi papá llegó a la casa con la novedad de que él había sentido algo especial, de que alguien lo había como empujado hacia la parte de adentro de una iglesia. Yo no le comprendía. Y ahora sí puedo entender que fue el Espíritu Santo mismo que lo empujó hacia esa iglesia. En ese entonces, la Iglesia Asambleas de Dios de Quito. Cuando al domingo siguiente, él tomó la decisión de llevarnos a todos a la iglesia. Bueno, mi mamá fue, ella estaba un poco molesta todavía porque siempre con mi papá tenían peleas, tenían discusiones, ellos se querían divorciar. Desde el otro día fuimos con mi esposa para allá y ese mismo día nos convertimos los dos. El Señor nos evangelizó, nos predicó, nos convenció.
Desde ese mismo día nos quebrantamos, llorábamos sin parar, desde el primer día que fuimos a la iglesia. Mi esposo me invitó a una iglesia que él había conocido, empezamos a ir a los cultos. La primera vez que fuimos, las alabanzas quebrantaron nuestro corazón y él cogió de mi mano y llorando nos entregamos al Señor. Fue algo maravilloso la obra que Dios empezó a hacer en nuestras vidas de restaurar ese amor, ese respeto que tuvimos un día cuando recién nos casamos. El Señor nos conmovió con la música, con la alabanza, nos envolvió en algo tan especial que no he sentido jamás en mi vida. Un amor tan infinitamente grande que nos invadió a los dos y se desechó esa circunstancia de un posible separamiento, un posible divorcio, eso se destruyó. El Señor mismo nos envolvió en un amor muy grande, muy infinitamente grande, que hasta ahora yo le agradezco todos los días de mi vida. Y sin un conocimiento, sin que nadie nos haya predicado la palabra, empecé a tener esa relación con Dios y empecé a compartir con mi esposo la palabra, la Biblia, y fue como un bálsamo para los dos que nos iba lavando de esos resentimientos, limpiando de ese dolor, sanando nuestros corazones. La primera ocasión que yo entré a esa iglesia, no me recuerdo si me arrodillé, no me recuerdo bien con exactitud, pero lo único que me acuerdo es que cuando yo vi con mis ojos, había una señora que cantaba muy hermoso en el altar de esa iglesia, y cantaba canciones muy hermosas, no recuerdo con exactitud cuál era. Yo solo recuerdo que de mis ojos salían tantas lágrimas, pero no entendía por qué, porque yo era niña, no tenía problemas, no tenía sufrimientos, no entendía bien las circunstancias de mis padres. Lo único que sé es que cuando yo oí esas canciones yo lloraba y lloraba y lloraba. Desde ese día yo me entregué al Señor en la iglesia, mis padres también, y a los 11 años tomé la decisión de bautizarme por mí sola. Nadie me obligó ni me dijo tienes que bautizarte, y yo sola accedí a conocer al Señor más porque era como el cielo entrar en esa iglesia. Allí había paz, había todo lo que yo no encontraba en mi casa. Mi mamá quedó embarazada, de hecho el día mismo que se bautizó, nos bautizamos toda la familia. Mi mamá, no recuerdo si al siguiente día fue que ella dijo, sí, he confirmado que estoy embarazada. Envueltos en ese amor, empezamos a buscar soluciones y las soluciones aparecieron, ya convertidos en el Señor. Encontré trabajo, mi salud empezó a mejorar, yo creí en la promesa que aunque comiéramos cosas mortíferas, nada nos va a pasar. Empecé a comer de todo y yo cada vez me sentía mejor y mi salud mejoraba y mejoraba. No había médicos, no había medicina, no había nada, pero la palabra me fue sanando. No había cosa mortífera que me haga daño y todo lo que comía para mí era bienestar, era gozo, era felicidad. Había un ambiente de unidad que nos unía, un amor infinitamente grande de Dios. Mi papá se sanó sobrenaturalmente después de una administración, de una oración que hicieron los pastores por sanidad. Pero en mí todavía había incredulidad. Había incredulidad. Yo luchaba con una incredulidad porque como yo era una persona muy religiosa, cuando pasaba el problema con mi esposo, la enfermedad y todos los problemas que teníamos, yo rezaba mucho. No conocía a Dios, pero a mi manera. Yo le pedía a Dios que sane a mi esposo, que me ayude, que restaure todo lo que nos estaba pasando. Y al no haber respuesta de Dios, porque no podía verla, porque no teníamos conocimiento de las cosas de Dios, entonces yo sentía enojo con Dios, resentimiento con Dios, hasta el punto que en mi mente habían dos ideas. Decía, oh Dios, no tiene misericordia porque yo rezo mucho, yo le pido mucho que nos ayude y no hay una respuesta. Entonces decía, Dios tal vez no es bueno, no tiene compasión. O vino un segundo sentir en mí una idea de que Dios no existía. Entonces yo ya estaba conociendo de Dios, leía la Biblia, pero había una lucha de incredulidad en mi ser y muchas veces había una voz que me decía, no, Dios no existe.
Mi mamá era estéril, de hecho mi mamá antes de llegar a la iglesia tuvo seis abortos. Yo no comprendía, pero siempre la veía a mi mamá tirada en la cama. Ella tuvo que renunciar a su trabajo en el banco y siempre estaba en la cama llorando, adolorida. No podíamos ni sentarnos en la cama porque nos decían, no se sienten, la mamá está mal, está operada. Y no entendíamos, pero fueron 6 ocasiones que ella perdió bebés. Siempre nos decía, van a tener un hermanito, pero después nunca llegaba el hermanito. Entonces, yo me acuerdo que un día, leyendo la Biblia, en ese proceso de conocerle a Dios, fue algo tan espontáneo, tan no pensado, ni un desafío a Dios. Fue algo que yo sé que Dios me lo puso porque me lo iba a conceder. Tenía la Biblia en la mano y alzando la Biblia al cielo, yo le dije, Señor, si tú existes y lo que dice aquí es verdad, te voy a pedir un imposible, dame otro hijo. Y la palabra imposible era porque el médico me había dicho que era imposible que volvamos a tener un hijo, o si lo teníamos había el riesgo de que sea un ser anormal. Yo lo hice así y fue algo maravilloso porque a los 5 meses de ir a una iglesia evangélica, el día que nos bautizamos, yo ya había estado embarazada de mi primer hijo varón. Mi mamá quedó embarazada, de hecho el día mismo que se bautizó, nos bautizamos toda la familia. Mi mamá, no recuerdo si al siguiente día fue que ella dijo, sí, he confirmado que estoy embarazada. Cuando Dios da, yo ahora que ya lo conozco a Dios da más de lo que le pedimos. A los 8 meses yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo varón, que se llama Josué. Dios Todopoderoso, Él nos ha ido sacando de muchos problemas. Problemas de trabajo, problemas de salud, problemas económicos, problemas de riñas, peleas, discordias en mi familia con mi esposa. Nos íbamos a separar, nos íbamos a divorciar, pero Él puso un amor, Él nos ha envuelto en un amor especial que nunca lo habíamos sentido. Y cada vez somos más felices, cada vez ese amor nos envuelve más y ha ido solucionando nuestros problemas. Aliento, buenas noticias para tu corazón. Recordando que todo pasa, que los malos momentos también. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde, Jesucristo es nuestra ayuda. Por eso yo le animo para que usted se congregue en una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, en donde le enseñen más de la palabra de Dios para que conozca su gran amor. Y así usted pueda tener una relación de padre a hijo con el que nos creó y de hermano con nuestro Salvador. Dios les bendiga. Nos volveremos a ver en nuestro próximo programa.